¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Reciban la bienvenida aquí a su canal de confianza. Estamos aquí en la Casa del Sabueso, yo soy el Sabueso, y como todas las noches, amigas y amigos, vamos a practicar discursos improvisados. Son las 10:35 de este 20 de julio del 2026 y estamos arrancando con todo el humor, con todas las ganas, aquí con 100.000 watts de potencia modulada. Amigas y amigos, esto es Yo Soy el Sabueso y vámonos sin ningún tipo de prisas ni dilaciones, más bien con todo tipo de prisas, sin ningún tipo de dilaciones para las preguntas de esta noche. Y dice así, pregunta número 1. Hay personas que cambian de opinión con facilidad y otras que se mantienen firmes durante años. ¿En qué momento la coherencia deja de ser una virtud y se convierte en una cárcel? Hay personas que cambian de opinión con facilidad y otras que se mantienen firmes durante años. ¿En qué momento la coherencia deja de ser una virtud y se convierte en una cárcel? El sistema de creencias es una forma elegante de decir: hay mundos en cada cabeza. Muy buenas noches, amigas y amigos, yo soy el Sabueso. Qué interesante es esta pregunta, porque es cierto, me parece que esta es una discusión que todas y todos hemos tenido con alguna persona alguna vez. ¿Hasta dónde es? ¿Dónde se encuentra la frontera? ¿Dónde se dibuja concretamente la línea entre el ceder y entre el también respetar lo que crees tú? Inicio esta intervención con la frase del sistema de creencias porque ese sistema de creencias no es material, no es palpable, no lo podemos diseccionar y observar debajo de un microscopio, no podemos, pero existe. Es una realidad y una materia metafísica, pero que tiene efectos en nuestra realidad. Lo que creemos define nuestro comportamiento y por lo tanto se convierte en un hábito y por lo tanto parte de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Y por lo tanto, amigas y amigos quirites, nuestra responsabilidad es, por tanto, el desarrollo del pensamiento crítico, porque eso es la posibilidad de discernir entre lo que un punto de vista me presenta como la verdad y el otro que reclama lo mismo. No necesitamos ser presas entre dos posturas. No es esa la realidad, no es esa nuestra situación que no sea nuestra cárcel. Tenemos la libertad de ser, de pensar y de actuar. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Muy bien, amigos. Pregunta número 2. Cuando algo importante desaparece de nuestra vida, solemos decir que lo echamos de menos. ¿Qué revela sobre nosotros aquello que solo aprendemos a valorar cuando ya no está? Cuando algo importante desaparece de nuestra vida, solemos decir que lo echamos de menos. ¿Qué revela sobre nosotros aquello que solo aprendemos a valorar cuando ya no está? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Quirites, soy el sabueso. Yo quiero retarles.
Aquí un desafío para saber comprobarse, medirse a ustedes mismas y mismos, no a nadie más, sobre de qué estamos hechos. Muy simple el desafío. Preguntarnos, ¿qué es aquello que si en este momento desapareciera de forma instantánea e inmediata de nuestras vidas, haría que todo lo demás careciera de sentido? Y es que las grandes mentes filosóficas, intelectuales, científicas incluso, personas con gran capacidad intelectual han tratado de pelear y luchar por dar significado al esfuerzo inerte de cargar con nuestra humanidad y por lo tanto con todas las desgracias y circunstancias que consideraríamos y juzgaríamos negativas, porque nos lastiman en nuestro plan, en nuestro proyecto, porque nos lastiman en nuestra comodidad. Revela simplemente el dolor que siempre estuvo ahí, pero que era atendido cuando deja de ser atendido, se desatiende. Entonces revela y enciende las alarmas. Hoy el desafío es que te preguntes esto con un propósito muy simple. Nuestra jerarquía de importancias genera que cuando damos cuenta y somos conscientes y observamos lo importante, lo esencial, el resto, quirites, se vuelve más fácil. No manches, me ando pasando 2 segundos, amigos. Pregunta número 3. La mayoría de las decisiones difíciles exigen elegir entre dos cosas valiosas. Si una decisión no implica ninguna renuncia, ¿realmente es una decisión importante? La mayoría de las decisiones difíciles exigen elegir entre dos cosas valiosas. Si una decisión no implica ninguna renuncia, ¿realmente es una decisión importante? El tiempo que dedicamos a hacer las cosas que amamos es el tiempo que dedicamos a edificar nuestra verdadera identidad. Queridos, quiero contarles una historia sobre precisamente el hombre que se encuentra esta lámpara maravillosa al frotar la sal del genio. Y a diferencia de las películas y de las demás historias, aquí solo le puede conceder un deseo. ¿Qué pedir cuando tienes el universo a tus pies? Tiene que ver con un poco la idea anterior sobre definir nuestras jerarquías de importancia y de acción. Tiene que ver con la fórmula en la que nosotros decidimos hacia dónde van a ir nuestras potencialidades. El apetito es este impulso, es esta búsqueda que genera una justificación y dignificación de las acciones, porque ya no se hacen en un vacío absurdo, inerte y muerto, sino desde la viva convicción en que podemos transformar nuestra realidad. ¿Qué pedir cuando tienes el universo a tus pies? ¿Qué pedir? La realidad es que incluso cuando no decidimos, ya decidimos. Solemos casi siempre decidir el miedo. Nos quedamos sin la oportunidad. Concluyo con esta idea.
Si bien vale la pena entregarnos ante una situación en donde valga la pena el esfuerzo y el tiempo de renunciar a cosas, siempre la renuncia es símbolo y es la moneda de cambio, la transformación, la idea magnífica que permite la mutación hacia lo que podemos ser. Porque sí es cierto, Quirites, hay que morir para vivir, hay que renunciar a lo que hemos sido para llegar a ser lo que queremos ser. Hoy vete con esta idea muy simple. Hoy vete con esta idea muy clara. Si hoy nos enfrentamos a la posibilidad magnífica de tener el universo a nuestros pies, ¿qué pedirías? Porque aquí está la esencia de lo que vale la pena. Aquí está la esencia de lo que hace que todo tenga sentido y tenga una razón. Sí, creo yo que evidencia un enorme y profundo valor, una decisión que conlleva en sí mismo una renuncia. Que sea siempre, Quirites, en pro de ser cada vez mejores. 3:49 porque ya estaba dando yo aquí humilía y mis amigas, amigos, perdón, perdón, Quirites. Vámonos ahora con la lectura. La lectura de esta noche. Vamos a quitar el reloj. Yuval Noah Harari, amigas y amigos. Primer capítulo. Eco. Prende techo. Vamos a continuar con el siguiente subtítulo. Una breve historia del jardín. Si la historia no sigue ninguna regla estable, y si no podemos predecir su rumbo futuro, ¿por qué estudiarla? A menudo parece que el objetivo principal de la ciencia sea predecir el futuro. Se espera que los meteorólogos pronostiquen si mañana tendremos lluvia o sol, que los economistas sepan si devaluar la moneda evitará o provocará una crisis económica, que los buenos médicos pronostiquen si la quimioterapia o la radioterapia tendrán más éxito en la cura del cáncer de pulmón. De forma parecida, a los historiadores se les pide que examinen los actos de nuestros antepasados para que podamos repetir sus decisiones sensatas y evitar sus equivocaciones. Pero casi nunca funciona de esta manera, por la sencilla razón de que el presente es demasiado diferente del pasado. Es una pérdida de tiempo estudiar las tácticas de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica con el fin de copiarlas en la Tercera Guerra Mundial. Lo que funcionó bien en las batallas de caballería no tienen por qué ser de mucho provecho en la guerra cibernética. Pero la ciencia no tiene que ver solo con predecir el futuro. Eruditos de todos los ámbitos suelen buscan ampliar nuestros horizontes con lo que abren entre nosotros futuros nuevos y desconocidos. Esto es especialmente aplicable a la historia. Aunque ocasionalmente los historiadores tratan de hacer profecías, sin ningún éxito notable, el estudio de la historia pretende por encima de todo hacernos conscientes de las posibilidades que normalmente no consideramos. Los historiadores estudian el pasado no con la finalidad de repetirlo, sino con la libertad, sino con la li- sino con la no con la finalidad de repetirlo, sino con la de liberarnos del mismo. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido en una realidad histórica determinada, regida por normas y valores concretos y gestionada por un sistema económico y político único. Damos esta realidad por sentada y pensamos que es natural, inevitable e inmutable.
Olvidamos que nuestro mundo fue creado por una cadena accidental de acontecimientos y que la historia moldeó no solo nuestra tecnología, nuestra política y nuestra sociedad, sino también nuestros pensamientos, temores y sueños. La fría mano del pasado surge de la tumba de nuestros antepasados, nos agarra por el cuello y dirige nuestra mirada hacia un único futuro. Hemos tenido este agarrón desde el momento en que nacimos, de modo que suponemos que es una parte natural e inevitable de lo que somos. Por lo tanto, rara vez intentamos zafarnos e imaginar futuros alternativos. El estudio de la historia pretende aflojar el agarrón del pasado. Nos permite girar nuestra cabeza en una dirección y en otra y empezar a advenir posibilidades que nuestros antepasados no pudieron imaginar. O no quisieron que nosotros imaginaríamos, o no quisieron que nosotros imagináramos. Al observar la cadena de acciones, de acontecimientos que nos condujeron hasta aquí, comprendemos cómo adquirieron forma nuestros propios pensamientos y nuestros sueños, y podemos empezar a pensar y a soñar de manera diferente. El estudio de la historia no nos dirá qué elegir, pero al menos nos dará más opciones. Los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen empezar reescribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro. Ya sea lo que queremos que los obreros organicen, una huelga general, que las mujeres tomen posesión de un cuerpo o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos. El primer paso es volver a narrar su historia. La nueva historia explicará que nuestra situación actual no es natural ni eterna. Antaño las cosas eran diferentes. Solo una sucesión de acontecimientos causales creó el mundo injusto que hoy conocemos. Si actuamos con sensatez, podremos cambiar este mundo y crear otro mucho mejor. Esta es la razón por la que marxistas vuelven a contar la historia del capitalismo, por la que las feministas estudian la formación de las sociedades patriarcales y por la que los afroamericanos conmemoran los honores de la trata de esclavos. Sus objetivos no es perpetuar el pasado, sino que nos libremos de él. Todo lo referente a las grandes revoluciones sociales e igualmente aplicable a pequeña escala a la vida cotidiana. Al hacerse una casa, una joven pareja podría pedirle al arquitecto que proyectara un bonito jardín con césped en la entrada. ¿Por qué un jardín? ¿Por qué el césped bonito? Podría contestar la pareja, pero ¿creen que lo es? Hay toda una historia detrás. Los cazadores recolectores de la Edad de Piedra no cultivaban hierba en la entrada de sus cuevas. No había un prado verde que diera la bienvenida a los visitantes de la Acrópolis ateniense, el Capitolio romano, el Templo judío de Jerusalén o la ciudad prohibida de Beijing. La idea de plantear un jardín con césped en la entrada de residencias privadas y edificios públicos nació en los castillos de los aristócratas franceses e ingleses en la Edad Media tardía. En la época moderna temprana, esta costumbre arraigó profundamente y se convirtió en la característica de la nobleza. Los jardines bien cuidados requerían terreno y mucho trabajo, en particular en la época anterior a la intervención de los cortacéspedes y a la de los aspersores automáticos. A cambio no producían nada de valor, ni siquiera se podían utilizar como terreno de paso para animales, porque estos se comerían y pisotearían la hierba. Los pobres campesinos no podían permitirse dedicar una tierra o un tiempo precioso a los jardines. Por lo tanto, el pulcro prado de la entrada de los castillos era un símbolo de estatus que nadie podía falsificar. Proclamaba de manera llamativa a todo transeúnte: soy tan rico y poderoso que poseo tantas hectáreas y siervos que puedo permitirme esta extravagancia verde. Cuanto mayor y más pulcro era el prado, más poderosa era la dinastía. Si uno iba a visitar el duque y su césped no estaba cuidado, sabía que aquel tenía problemas. El valioso jardín era a menudo el marco de celebraciones y acontecimientos sociales importantes, y en todas las demás ocasiones era zona estrictamente prohibida.
Hasta el día de hoy, en innumerables palacios, edificios gubernamentales y lugares públicos, un severo letrero ordena a la gente no pisar el césped. En mi antigua facultad de Oxford, todo el patio interior estaba ocupado por un jardín grande y atractivo, en el que se nos permitía andar o sentarnos únicamente un día al año. Cualquier otro día, pobre del desdichado estudiante cuyo pie profanara el sagrado césped. Palacios reales y castillos ducales convirtieron el jardín en un símbolo de la autoridad. Cuando en la época moderna tardía los reyes fueron derrocados y los duques aguillotinados, guillotinados, ¿m? Guillotinados, los nuevos presidentes y primeros ministros conservaron los jardines. Parlamentos, Corte Suprema, residencias presidenciales y otros edificios públicos proclamaron cada vez más con mayor frecuencia su poder por medio de una hilera tras otra de pulcras briznas verdes. Simultáneamente, el césped conquistó el mundo de los deportes. Durante miles de años, los humanos habían jugado sobre cualquier tipo concebible de terreno, desde el hielo hasta el desierto. Pero en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos, los juegos realmente importantes como el fútbol y el tenis se han jugado sobre césped. Siempre, por descontado, que uno tenga el dinero. En las favelas de Río de Janeiro, la futura generación de futbolistas brasileños chuta balones improvisados sobre arena y tierra. Pero en los barrios opulentos, los hijos de los ricos se divierten sobre céspedes cuidados con esmero. Por ello, los humanos llegaron a identificar los jardines con el poder político y el nivel social y la opulencia económica. No es, por lo tanto, sorprendente que el siglo XIX, la burguesía en auge, adoptara el jardín con entusiasmo. Al principio solo banqueros, abogados y magnates de la industria podían permitirse tales lujos en las residencias privadas. Pero cuando la revolución industrial amplió la clase media y dio origen al cortacésped y después al aspersor automático, millones de familias pudieron permitirse de pronto un jardín en su casa. En las zonas residentes norteamericanas, un jardín impecable pasó de ser un lujo de una persona rica a una necesidad de la clase media. Fue entonces cuando un nuevo rito se añadió a la liturgia de las zonas residenciales suburbanas. Después de asistir al oficio religioso en la iglesia, muchas personas se dedicaban devotamente a podar el césped. Al recorrer las calles, uno podía determinar de inmediato la riqueza y la posición de cada familia por el tamaño y la calidad de su terreno. Hay una señal más clara de que algo va mal. No, no hay señal más clara no hay señal más clara de que algo va mal en casa de los Jones que un césped mal cuidado en el jardín delantero de su casa. El césped es en la actualidad la planta cultivada más extendida en Estados Unidos, después del maíz y del trigo. Y la industria del césped, plantas, estiércol, cortacéspedes, aspersores y jardineros, mueve miles de millones de dólares al año. El jardín no fue una moda exclusiva de Europa y Estados Unidos. Incluso personas que nunca han visitado el Valle del Loira ven a los demás presidentes norteamericanos pronunciado discursos en el jardín de la Casa Blanca, partidos de fútbol decisivos que se disputan en estadios verdes y a Homer y a Bart Simpson discutiendo para dirimir a quién le toca podar el césped. En todo el planeta la gente asocia los jardines exuberantes con el poder, el dinero y el prestigio. Por ello se ha extendido globalmente y ahora se dispone a conquistar incluso el corazón del mundo musulmán. El recién construido Museo del Arte Islámico de Qatar está flanqueado por magníficos jardines que evocan mucho más a Versalles de Luis XIV, que al de Bagdad de Harún de Rashid. Fueron diseñados y construidos por una compañía canadiense y sus más de 100,000 metros cuadrados de césped en pleno desierto de Arábigo requieren de una enorme cantidad de agua dulce para mantenerse verdes.
Mientras tanto, en las zonas residenciales de Doha y Dubái, las familias de clase media se precian de sus céspedes. Si no fuera por las túnicas blancas y los hijabs negros, ninguno podría creer fácilmente que en el encuentro con el Medio Oeste y no es en Oriente Medio. Después de haber leído esta breve historia del jardín, cuando el lector tenga previsto hacerse la casa de sus sueños, quizás se piense dos veces incluir la parcela de césped delante de su casa. Desde luego es libre de hacerlo, pero también es libre de desprenderse de la pesada carga cultural que le han legado los duques europeos, los magnates capitalistas y los Simpson. E imaginar un jardín de piedras japonés o alguna otra creación totalmente nueva. Esta es la mejor razón para aprender historia, no para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado e imaginar destinos alternativos. Desde luego esto no supone la libertad total, no podemos evitar estar moldeados por el pasado, pero algo de libertad es mejor que ninguna. Muy bien, amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarnos en este 20 de julio, perdón. Lunes 20 de julio, estamos iniciando la semana, estamos iniciando esta semana poderosa 20 de julio, son las 11 de la noche y estamos dando con todo, transmitiendo de aquí hasta Timbuktu y de regreso, pum pam, rebota la señal y estamos aquí transmitiendo completamente en vivo. Muchísimas gracias, amigas y amigos, que pasen una excelente noche, pásenla excelentemente bien. Bye.